¿Cómo me escucha, André? De construir propaganda. Dice que uno le pone que sea como cauteloso, cauteloso. Ya. Como, como fue que- Uy, esta mañana me vi YouTube sin YouTube Premium y uff, yo no vuelvo a ver si hago así. Está en negro otra vez, ¿cierto? Sí. Soy calmo, soy... Ahora, ¿cómo dejo de estar en la esquina, André? Como material, esto es una congruencia con lo que dicte la norma y lo que haya ocurrido en la realidad. El principio de legalidad en materia penal, vamos a hacer referencia a la sentencia C-1260 del 2005 con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández, nos dice que la facultad es la facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena. Es una simple labor de adecuación y no una construcción del tipo penal por el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las conductas punibles y concretas, igualmente las sanciones que serán objeto de aplicación por el fiscal. En términos generales, se dice que el principio de legalidad supone que de manera previa tiene que existir un reconocimiento en una ley de qué conducta será sancionada, bajo qué modalidad y con qué pena. Continúa la sentencia señalando: por ende, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con la tipicidad plena o taxatividad en la medida que la labor, en este caso el fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripción típica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor. Entonces, el principio de legalidad supone la determinación clara de una conducta, pero una determinación que es anterior. O sea, una conducta no puede ser sancionada, o perdón, la conducta de una persona no puede serle atribuida una sanción penal que sea promulgada con posterioridad a la ejecución de la misma. Por ejemplo, si nosotros tomamos como referencia una conducta que sea plenamente normal y habitual, como, no sé, la venta de algún tipo de producto, y en el futuro el Estado considera que este producto es nocivo y lo llega a delimitar como una conducta punible, el hecho de nosotros haberla cometido antes de la promulgación de esta norma no es causal suficiente para que el Estado pueda iniciar una persecución a la misma. El principio de legalidad también nos señala que que el principio legal de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo y particularmente el constitucionalismo moderno, pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos que permite conocer previamente cuándo y por qué motivos puede ser objeto de penas, ya sea privativas de la libertad o de otra índole, evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad e intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas. Cuando el Estado moderno surge, la mayoría de los pensadores de la teoría política y jurídica se dieron cuenta que el despliegue de fuerza por parte del Estado en general es excesivo. Por lo tanto, el principio de legalidad surgió como un límite formal al ejercicio mismo de la persecución por parte del Estado. En ese sentido, también nos dice la cita que este principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.
Agregaría que esto controla no solo la arbitrariedad judicial, sino también la arbitrariedad de las demás ramas, especialmente la rama ejecutiva y del ejercicio de los cuerpos civiles armados, como puede ser la policía. Entonces, ningún trato en ningún momento de cualquier intervención del Estado puede contrariar al Estado de Derecho y al principio de legalidad. El otro principio es el de congruencia que nos señala la Corte Constitucional, que es una garantía procesal que permite al procesado tener certeza sobre los elementos fácticos y jurídicos por los cuales es acusado. Es también una garantía para el derecho a la defensa, pues permite que las partes tengan oportunidades necesarias para pronunciarse sobre todos los aspectos relevantes en un determinado proceso. En el marco del proceso penal, es una garantía de particular relevancia que permite que el acusado no sea condenado por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se han solicitado condena. Para el concurso de la Fiscalía pasado habíamos hecho una pequeña estructura del proceso penal, señalando cómo tiene que haber primero un test de valoración, un juicio epistemológico que varía, que va mejorando o puliéndose, si se quiere, entre la imputación, la acusación y el conocimiento para condenar. Eso está allí en el video. Pero también ese ejercicio epistemológico se relaciona con un ejercicio de coherencia en el sentido de que se le informa a la persona en esas tres etapas por qué se le pueda estar investigando, juzgando y eventualmente pues surtiendo algún tipo de recurso o de tanto en un recurso ordinario como un recurso extraordinario. Ese es el principio de congruencia. Hay otro que es importante y es el principio de irretractabilidad que permea el tema de la celebración de los preacuerdos. Un preacuerdo se fundamenta, como cualquier acuerdo de voluntades, sobre la buena fe y la lealtad de las partes. Precisamente este principio tiene como objetivo proveer de seriedad el procedimiento establecido y asegurar la credibilidad en el instituto de los preacuerdos. En consecuencia, luego de la aprobación del preacuerdo por parte del juez de conocimiento, solamente será factible retractación por parte del imputado o acusado cuando se den presupuestos que muestren una grave afectación a su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. Esto lo extraemos de la Directiva 10 que habíamos hecho cita. Entonces, el preacuerdo tiene dos aplicaciones o dos matices a la hora de aplicarse. Uno es que se celebre con un pleno ejercicio informado, voluntario y con un consentimiento libre de vicios y que, digamos, se le brinde la seguridad a la persona que todo lo que pueda llegar a hablar, mencionar o referir dentro de cualquier diálogo o acercamiento con la fiscalía no le va a ser contrario hasta tanto no se realice pues, el acuerdo como tal y la validación judicial posterior a estas garantías constitucionales. Justamente a propósito de eso, conviene mencionar el Código Civil en punto del artículo 1502 y el artículo 1508. ¿Por qué? El primero de estos nos habla sobre los requisitos para obligarse, en Colombia al menos, que son los cuatro clásicos, que es tener que ser legalmente capaz, que se consienta el acto o la declaración, que ese consentimiento se dé con con ausencia de vicios en el consentimiento, que recaiga sobre un objeto y una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Esto pues tiene su matiz con el tema de la ley 1996, pero pues para efectos de entender este principio nos quedamos con el artículo 1502 y con el 1508 que nos señala que son vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo. Entendiendo también que estas nociones en materia civil son un poco distintas de la noción en materia penal. Ahora, ¿para qué se formulan estos principios en la resolución? Básicamente para establecer un límite a la negociación y celebración del acuerdo en el sentido de controlar la labor del fiscal, pero también de brindarle una seguridad jurídica al imputado, acusado, en general al procesado. Las finalidades que persigue esta figura jurídica del preacuerdo, entre otras, es humanizar la actuación procesal y la pena. Esta condición es
Es un poco sobre el papel, como quiera que hay un- una idea errónea a veces concebida de que puede ser humanizar o que entendemos por ese fin último de la pena. Pero al menos en papel, en la resolución se nos señala esto. También nos habla de una justicia que sea pronta y cumplida. Acá habíamos mencionado en el envío pasado esa relación trágica que se da entre una justicia muy celera y una justicia muy lenta. Entonces, el punto medio, encontrar la adecuada manera de realizarla es como una labor de sola enunciación, porque entenderla o materializarla y aprenderla en un concepto y decir, bueno, esta es una justicia pronta, es un poco complejo, sobre todo considerando la cantidad de juicios y de casos que se llevan en Colombia. La otra es la solución del conflicto social que genera el delito, la reparación integral de los perjuicios, una idea que es fundamental y es la participación del imputado en la definición de su caso. También hacíamos referencia en el envío pasado a la escena de Cantinflas en la que él manifiesta con ahínco tener o ser tratado de mejor manera en su juicio, como quiera que es una parte no menos importante del mismo, esto es el procesado. Muchas veces se desarrolla un proceso penal, sobre todo aquellos que son de connotación más complicada, con el único afán de desmembrar y atacar a la persona procesada, y justamente en función de esto está la última finalidad, que es la de prestigiar la administración de justicia. Esto es, darle un reconocimiento y una legitimidad social a este tipo a la institución misma de la administración de justicia, tanto al aparato jurisdiccional como al de la fiscalía, al reconocer precisamente estas implicaciones. Ahora, ¿dónde encontramos esto desarrollado en el Código de Procedimiento Penal? Esto pues nos remite al artículo 348 y siguientes de la Ley 906. Esto, digamos, esta captura de pantalla es de la página del Senado. Siempre se recomienda utilizar una buena fuente de consulta normativa, como puede ser la página de la Secretaría del Senado o la de la Función Pública. No me gusta tanto por tema de anotaciones y comentarios del editor y demás, o pues otras alternativas allí en Internet. Nos dice el artículo 348 que son finalidades: humanizar la actuación procesal y penal, obtener pronta y cumplida justicia, la solución de conflictos sociales, propiciar la reparación integral. Todo lo que habíamos leído en la resolución viene precisamente de allí. Y se despliega un principio o una, digamos, directiva general, que es que los fiscales o los funcionarios, al momento de celebrar un preacuerdo, deben observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pausas tratadas como política criminal a fin de prestigiar la administración de justicia. En este sentido, es un principio de los preacuerdos la obligación de observar las directivas. Esto se recoge en el numeral quinto de la norma de la directiva 10 que sacó la Fiscalía. Porque también decía que usáramos la página del Senado, también por el tema de las actualizaciones. Sobre el tema de la prisión perpetua revisable, ya habíamos hecho comentarios en videos anteriores, pero nos dice el artículo 349 la improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá cerrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegure el recaudo del remanente. Normalmente los delitos patrimoniales o los que tienen que ver con el patrimonio económico y temas de dinero suelen tener este tema como diferencial del resto, y es tener presente siempre la mitad del valor de la cuantía en la cual se haya desarrollado la conducta. Ahora, nosotros habíamos mencionado en la estructura general del proceso penal, pues digamos esas tres fases o esas tres audiencias grandes, que son la imputación, la acusación, la preparatoria y como tal el desarrollo del juicio oral.
En este punto nos hablan de los preacuerdos, el artículo 350, desde la audiencia de formulación de imputación. Evidentemente no podremos celebrar uno con anterioridad a la misma, como quiera que es el acto en el que se le informa a la persona que tiene esta condición y que se vincula al proceso penal. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor a cambio de que el fiscal, primero, elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico y dos, tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Básicamente, esto es que se cambie la adecuación, que se elimine un agravante y con ello, haciendo un ejercicio de dosimetría y dosificación, encuentre una alternativa con menor pena o con la posibilidad de optar por algún tipo de escenario más favorable. Justamente en este escenario, el artículo 351 plantea las modalidades del preacuerdo y nos indica que la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación comportan una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, de acuerdo acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. Acá, de nuevo, un énfasis a la expresión hasta de la mitad. No es una garantía de rebaja de la mitad, aun cuando en maneras más prácticas se logra encontrar en el día a día que esta pues se pueda llegar a presentar en mayor medida que otro tipo de rebajas. Pero la norma es clara al señalar que no es rebaja de la mitad, sino hasta de la mitad, dando un margen de discrecionalidad o un margen de movilidad para la rebaja que se le pueda otorgar allí. El inciso segundo nos dice lo siguiente: también podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación. Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. Ya vamos a ver esto más adelante, cómo tiene que hacerse esa revisión judicial. Aprobados los preacuerdos, pues el juez procederá a convocar audiencia para dictar la sentencia correspondiente. La reparación efectiva de las víctimas que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes para la reparación. eh, digamos, se tiene que reconocer el rol de la víctima, como inclusive armoniza esto con la visión que ya habíamos leído en el envío del día de ayer. Acá hay un punto y es que la sentencia menciona también la directiva siempre será condenatoria. De igual modo, hay un tema que es tener el estándar de la prueba y esto es que nosotros tenemos que entender que cuando hay una aceptación de cargos, también puede darse por una manera coaccionada, coercitiva o falta de relación con la verdad entre lo que se afirma y lo que ocurrió. Para ello, igualmente, tanto al fiscal como al juez que haga la revisión posterior le corresponde verificar que, digamos, una verificación mínima de que lo mismo que en el proceso epistemológico en las etapas, existió la conducta punible y se le puede atribuir la autoría o participación a la persona. Ahora, ¿qué pasa después de la acusación? Esto nos dice el artículo 352. Presentada la acusación hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior. Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte. Justamente esto es como una muestra de lo que es premial
y lo premial obedece, entre otras, a cómo nosotros o cómo el imputado o procesado evita un desgaste mayor de la administración de justicia. No solo se persigue la justicia como reconocimiento de la conducta, sino también como un ejercicio de economía procesal y de economía de la intervención del Estado. Es una forma en la que el Estado le reconoce, mediante una rebaja, un acuerdo y demás, la posibilidad de evitar un desgaste mayor con instancias posteriores, como lo habíamos mencionado, acusación preparatoria, juicio oral, segunda instancia e inclusive acudir ante la figura de la casación o de otro tipo de alternativas que allí se puedan dar. El artículo 353 señala la aceptación total o parcial de cargos en los cuales el imputado o acusado podrá aceptar parcialmente los cargos. En estos eventos, los beneficios de punibilidad solo se verán extensivos para los efectos de lo aceptado. Básicamente, cuando existen varias conductas, puede una persona realizar una aceptación de, pues, el conjunto de cargos imputados o de una parte de los mismos, porque, por ejemplo, logra ver una manera de defenderse, mejor manera frente a estas acusaciones, logra entrever la posibilidad de una prescripción eh, de la acción penal, etcétera. Ahora, son reglas comunes los siguientes. Son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. Prevalecerá lo que decía el imputado o acusado en caso de discrepancia con su defensor, de lo cual quedará constancia. Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará audiencia para su proferimiento, en la cual brevemente la fiscalía y el imputado podrán hacer las manifestaciones que crean convenientes de acuerdo con lo regulado en este código. Estas son las disposiciones que trae la ley 906 en materia de los preacuerdos. ¿Qué nos dice o complementa o especifica la resolución? La directriz 10 del 2023, la directiva, perdón, es que existen prohibiciones legales, básicamente, que es cuando una ley, bien sea dentro del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal o por fuera de este, impide la celebración de un preacuerdo. Verbigracia, la celebración de preacuerdos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, las rebajas en delitos contra niños, niñas y adolescentes, la exclusión en temas de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo y conexos, y la prohibición de celebrar acuerdos, eh, por ejemplo, en temas relacionados con el feminicidio. Otra es una restricción jurisprudencial, esto es que ya no venga desde una fuente de una ley, sino que se haya desarrollado a través de la jurisprudencia. Ponemos de ejemplo lo que trae la resolución sobre la existencia, o en este caso, cuando no se demuestra la existencia de la base fáctica para el reconocimiento de una condición de menor punibilidad. El tema de la proporcionalidad en el acuerdo, no podemos celebrar un preacuerdo en el cual pues la reducción sea exagerada y no guarde proporción entre lo que verdaderamente, digamos, se logra entrever y lo que se acuerda, y en el que se reconozca o se muestre el límite del reconocimiento al derecho de las víctimas en el proceso penal. También hay un tema y es cuando se genera el límite del reintegro patrimonial, como en el ejemplo que habíamos leído del artículo 349, y en el reintegro general en caso de una aceptación plena de cargos. Mm, Hay otros lineamientos que tiene que reconocer el fiscal a la hora de valorar la posibilidad de aplicar esta figura procesal del preacuerdo. Una es valorar los hechos jurídicamente relevantes, la modalidad de imputación subjetiva, el grado de culpabilidad y qué daño o amenaza de daño se le presentó a un bien jurídicamente tutelado en el caso en concreto. Otro es la posibilidad de éxito en el juicio. Esto es estas comillas las pongo yo en el sentido de pensarnos qué es ese éxito en un juicio, en un proceso penal. Diría uno que la sentencia condenatoria no puede ser el ni el puerto
destino del proceso penal, sino la justicia, el reconocimiento de la verdad, la reparación, antes que una sentencia que diga Pepito a la cárcel y ya. También tiene que valorar cómo se pueda soportar y edificar una teoría del caso juiciosa. Recordemos que dentro del proceso penal es carga siempre presente de la fiscalía formular su teoría del caso y soportarla. Básicamente, la teoría del caso es la promesa de demostración de una base material y el soporte jurídico de la misma, en la cual una persona se determina eh, autor de una conducta punible que haya en efecto existido. También tiene que valorar el fiscal la existencia de atenuantes, agravantes, antecedentes, la actitud o el arrepentimiento que haya desarrollado el procesado a lo largo del proceso y de las negociaciones. Esto, pues, para entender cómo pueda aplicarse este tipo de figuras a una persona en concreto. Los otros son evidentemente los límites legales y jurisprudenciales que pueda existir en un caso. Si hay una expresa prohibición legal para aplicar un preacuerdo, pues el fiscal, por más que lo valore e intente ampliar en un acto muy humano la figura, pues está limitado por la ley. Y la gravedad del caso es otro de los aspectos a valorar en el caso de aplicar un preacuerdo. Ahora, también la directiva nos habla de qué pasa cuando estamos frente a un caso de violencias basadas en género. Allí nos dicen que los delegados deberán mantener un enfoque o perspectiva de género durante la negociación, recordando que obviamente lo que allí se diga pues guarda cierta reserva y si bien es cierto existe un enfoque o perspectiva de género, también existe el derecho que tiene cualquier procesado, obviamente puede ser una procesada, de acudir ante la negociación sin el sesgo, uno, y dos, sin el riesgo de que aquello que pueda manifestar vaya a ser arbitrariamente utilizado en su contra. Al menos esto nominalmente y sobre el papel. Algunos criterios que pueden orientar la negociación en este caso son los siguientes: el beneficio a ofrecer, el daño físico o psicológico causado, la no sistematicidad de la conducta, la inexistencia de un ciclo de violencia, la situación de riesgo para la víctima o familiares y el riesgo feminicida si la víctima es una mujer, para lo cual es útil el resultado de la evaluación del riesgo mediante el formato de identificación del riesgo o protocolo de valoración de riesgo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Otro de los escenarios que hay que tener en cuenta, nos dice la directiva, es el tema de la situación de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema. Acá recordamos el artículo 56 del Código Penal, que señala que el que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. Eh, Esto nos indica justamente que esta figura la tiene que tener muy clara el fiscal a la hora de aplicar una posibilidad de preacuerdo, sobre todo porque estas modalidades, uno, son o se enuncian bajo la figura de la O. Digamos, una cosa es marginalidad, otra cosa es ignorancia y otra cosa es pobreza extrema. Diríamos que ese tema de la O incluyente o excluyente en lógica se ha trabajado ya en el canal, entonces entendemos cómo se puede relacionar aquí el tema del juicio de cada una de las circunstancias. Esto es una O no disyuntiva, sino pues un poco más amplia, pero nos indica que no procede, o en este escenario, no procede realizar un preacuerdo en conductas punibles bajo esta modalidad, el reconocimiento de estas circunstancias, cuando, por ejemplo, se afecten los bienes jurídicos de la administración pública. Una persona no puede decidir eh, aplicar una marginalidad cuando pues hizo un desfalco grandísimo a la administración, por ejemplo. En otros casos, el fiscal delegado, o sea, en casos que no sean delitos contra la administración pública, la administración de justicia, seguridad pública o la salud pública, en estos escenarios el fiscal deberá informar al director seccional o especializado y en todo caso deberá verificar con elemento material probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida esas circunstancias que dan lugar a la existencia de la marginalidad, de la ignorancia o de la pobreza extrema.
Ahora, cualquier preacuerdo tiene que someterse a un control judicial. Decíamos antes que el preacuerdo obliga al juez de conocimiento siempre y cuando no se vulneren una serie de garantías y de, eh, digamos, atribuciones constitucionales que se le extiendan al juez independiente de la autonomía que tiene la fiscalía como titular de la acción penal. Dentro de este control judicial, el juez revisará lo siguiente: el respeto a los límites establecidos por la ley en materia de beneficios punitivos, acatamiento de prohibiciones legales, cumplimiento de requisitos formales legales, respeto a los derechos y garantías de las víctimas, partes e intervinientes, el acatamiento de las finalidades de los preacuerdos, que lo pactado refleje de forma estricta los hechos imputados y soportados en los elementos de prueba, básicamente que exista ese deber de probar que el hecho, que la conducta punible existió y que puede su autoría o participación ser atribuida a la persona. Esto es la existencia de un mínimo de prueba de que trata la conducta básicamente típica, antijurídica y culpable y que se demuestre pues, la existencia del mismo. O sea, es lo básico también para condenar. Recordando de nuevo ese desarrollo epistémico que se desarrolla en las tres etapas del proceso penal. También verificará que el consentimiento fue libre, consciente, voluntario y debidamente informado, recordando, como nos decía también el código, que aún en caso de discrepancia entre el defensor y el procesado, primará la voluntad de este último. La claridad del acuerdo en lo que atañe a los beneficios concedidos al procesado y en los casos en los que el beneficio consiste en la aplicación de la pena de un tipo penal más benévolo, la proporcionalidad del beneficio ofrecido. Esta es básicamente la explicación. La idea obviamente es que cada uno pues que aplique a este tipo de proceso, o sea, el proceso misional, fiscal, grupo fiscalía, sea fiscal, asistente de fiscal, secretario dentro del proceso misional, pues pueda acudir al desarrollo pues de su lectura individual y preparación del caso, o sea, del concurso, perdón. Para este día trajimos unos dos casos donde ven una pregunta de test de juicio, que es como para que la puedan revisar, tomar el apunte, hacer una lectura y pues desarrollarla. Es una manera en la que uno dice, pues es práctico estudiar. Ponemos el primer caso, dice, un fiscal delegado recibe un proceso por conductas punibles que afectaron la libertad, integridad y formación tal de un menor. No podemos usar la expresión en los videos en vivo, por lo que me decía la política de YouTube. En un primer acercamiento, el imputado, a través de su defensor, manifiesta interés en suscribir un preacuerdo con la fiscalía. Allí el defensor propone una rebaja sustancial de la pena a cambio de la aceptación temprana de los cargos. Ante la solicitud elevada por el defensor, al fiscal le corresponde: A. Reconocer el preacuerdo y someter la revisión formal por parte del juez control de garantías conforme a lo señalado en el artículo 323 de la Ley 906 de 2004. B. Informar por el mandato que por mandato de la Ley 1098 de 2006 no procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. Negarse a cualquier negociación y continuar de inmediato con la acusación formal, pues este tipo de delitos no admiten ningún tipo de acuerdo o aceptación de cargos. Acá la respuesta, evidentemente, para quien no haya pausado o ya haya pausado, es la opción B. En la primera hacíamos una pequeña trampita con el tema de la revisión judicial que se desarrolla en tema de principio de oportunidad, que es en otra autoridad judicial, y otro tipo de mandato normativo. Acá es recordando ese tema del antecedente y el consecuente en la hora de responder, señalando evidentemente que por mandato de la Ley 1098 de 2006 no procede este tipo de escenarios. Donde lo encontramos el Código de Infancia y Adolescencia, nos indica que no procederán las rebajas en este sentido. Si nos vamos al artículo 199, encontramos lo siguiente.
Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad de información o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Numeral séptimo, no procederán las rebajas con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado acusado previstos en el artículo 348 a 351 de la Ley 906. Ese es básicamente la justificante de esa respuesta B. Otro caso, otra pregunta para estudio es la siguiente. Caso 2. Posteriormente se asigna un proceso por un caso de terrorismo seguido en contra de un grupo de personas. Uno de los cabecillas del grupo acude ante su despacho en el cual le inquiere sobre la posibilidad de celebrar un preacuerdo que le asegure una rebaja de pena, para lo cual indica que puede revelar información adicional sobre la autoría, participación y existencia de otros punibles cometidos por los demás miembros del grupo. Ante esta situación, el fiscal debe a. Afirmar que conforme a la normativa vigente y los principios de la justicia premial puede celebrarse ese acuerdo si se configura la reparación de las víctimas. B. Señalar que debe suministrar dicha información de manera anticipada a la reunión para la celebración de un acuerdo de esa magnitud. Y C. Informar al procesado que por expresa prohibición legal no existe la posibilidad de celebrar un preacuerdo en delitos como el terrorismo, financiación del terrorismo o el secuestro extorsivo. Acá también va por el mismo lado, que es como opción de respuesta el literal C. Informar que por expresa prohibición legal no puede celebrarse este tipo de preacuerdos. Acá hay un tema y es que, digamos, la justicia premial o cualquier eje temático se puede utilizar como un distractor. Lo que nosotros podamos afirmar en el consecuente de la respuesta puede ser cierto e incluso puede seguirse el antecedente. ¿Sí? En este caso, el antecedente es la normativa vigente y los principios de la justicia premial, y el consecuente es que debe celebrarse se puede someter la celebración si se configura la reparación de la víctima. Esta afirmación en principio es cierta, y es que la justicia premial se relaciona con la reparación de las víctimas, pero esto no guarda ningún tipo de relación con lo que está en el enunciado. Este tema es todo eso del test de proposición razón y cómo de esta verdad no se deriva la respuesta correcta o con base en el caso enunciado. Otra es que se tiene que suministrar la información de manera anticipada al preacuerdo, pues esto es abiertamente contradictorio a lo que expusimos antes. Y existe pues la protección legal en este caso. En la ley 1121 nos indican lo siguiente. Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de condena con ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio, o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios de colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que éste sea eficaz. Y acá, por esto también mencionaba la utilidad de estudiar con la página del Senado, nos hará la jurisprudencia de vigencia en lo siguiente, y es esta sentencia de la C-073 de 2010, que nos indica lo siguiente: así las cosas, en los términos de la ley 1312 de 2009, las personas investigadas por delitos de terrorismo y financiación del terrorismo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de organizaciones delictivas, pueden solicitar a la Fiscalía que acuda ante el juez de control de garantías a efectos de que aplique el principio de oportunidad, siempre que se cumplan las causales de los numerales cuarto o quinto del 324 del Código de Procedimiento Penal. Estas
anticipan lo que queremos mirar en el último videito de justicia premial, que va a ser el principio de oportunidad, el cual pues también pueden, y allí hemos hecho mención al video del doctor Tres Palacios en punto de esta figura. No confundirla con el preacuerdo, aun cuando ambas puedan hacer parte de la justicia premial y el enfoque del Estado en la participación del procesado en estos asuntos. Este era pues el temario acá sobre derecho de petición y habeas corpus. Queríamos hacer mención de que ya tenemos un video en el canal. Sin embargo, el de habeas corpus se incluyó en un curso general que habíamos sacado sobre, sobre los concursos de mérito en general en Colombia como esta figura de acción constitucional. Sin embargo, si quieren acudir a este material, también está cargado en el canal como habeas corpus en la lista de reproducción de concursos de mérito. Lo mismo que con el tema de fiscalía en tema de derecho de petición, y pues estaremos actualizando ese documento para cargarlo, si todo saliera bien, el jueves para una última consulta por parte de ustedes. Por ahora, esta era la intencionalidad de este en vivo, compartir el tema de justicia premial y los preacuerdos. Por acompañarnos en esta transmisión, pero el momento que hay una pregunta en el chat. Tengo una pregunta. En los concursos, si tengo más estudios de los solicitados, ¿estos se tienen en cuenta como equivalencia a la experiencia que no tengo? Esto respecto a la valoración de antecedentes. Bueno, ahí se mira cada nivel, en cada concurso se mira la regla técnica o la guía que haya sacado cada entidad. Mm, en algunos casos funciona como equivalencia, en otros no. Habría que revisar en cada caso concreto si funciona o no funciona como equivalencia a la experiencia. Sin embargo, eso se suele usar más en los mínimos y en temas de estudios se valora o se revisa en un apartado diferente, donde lo puede ver su merced el señor Felipe Gómez. Acá en el CITCA 3, su merced puede ingresar a las guías de orientación al aspirante y aquí, si nos puede encontrar los documentos que nos van cargando sobre la forma en la que se valora la experiencia, en la que se valora el estudio, tanto en la verificación de requisitos mínimos como en etapas posteriores. Bueno, sería eso por la transmisión del día de hoy. A todos muchas gracias por su acompañarnos. Vimos varios espectadores, espero que esto sea de utilidad. El concurso ya es este fin de semana, pero la dinámica de trabajar este tipo de explicación con preguntas las vamos a seguir desarrollando para los concursos que vienen. Especialmente, si queremos ahora sí meterle con mayor fuerza al tema del concurso de las Contralorías y de los entes territoriales que están por ahí. Por su atención, muchas gracias y buen día. Noche.